Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy traemos al canal a la cantante Rosalía y una faceta que probablemente muchos de nosotros no conocemos hasta el momento. Este es un vídeo petición de nuestro miembro Patreon, Frank. Ya lo sabes, si te gustan estas Tecni Reacciones, suscríbete al canal y regálame un like cuando termines de ver este vídeo. Si has conocido a Rosalía en su etapa comercial, probablemente no sepas que detrás de lo que escuchas comercial se esconde una gran cantante. Y nos lo demuestra en pleno directo. Bueno chicos, yo no voy a hablar sobre la técnica del flamenco, sobre los puristas, sobre los no puristas, porque la verdad es que yo estoy completamente alejada de ese género musical. Me gusta, lo escucho, pero no soy una especialista en el género como para poder hablar. Yo te puedo hablar de voces y a mí me parece que la interpretación que ha hecho Rosalía aquí es digna de admirar. Así que vamos a verla. Vale, aquí lo que podemos ver es que Rosalía tiene una gran agilidad vocal. Probablemente no entiendas qué es lo que está cantando, probablemente no entiendas lo que está diciendo. Pero hay como una fusión, ¿no? A ella le gusta mucho el flamenco. De hecho, lo ha estudiado en la universidad. Lo que ha hecho es intentar hacer un estilo donde incluya estas cosas, donde incluya esta parte del género que a ella le gusta y luego pues mezclarlo y fusionarlo con distintos ritmos, ¿no? Con distintos tipos y géneros de música. Eso es la diferencia, lo que ha hecho Rosalía y lo que probablemente la haya impulsado a una carrera muchísimo más comercial como la que vemos ahora. Si solamente has escuchado a Rosalía pues cantando Despechá, pues no te vas a dar cuenta que detrás de ese Despechá tienes esta parte de Rosalía que también existe, donde habla de potencia, donde habla de afinación, donde habla de agilidad vocal, donde habla de un buen rango vocal, ¿no? Y de muchas dinámicas vocales que existen dentro de lo que es el flamenco, que son muy difíciles de interpretar. Evidentemente un género como este pues implica muchísima destreza, implica muchísimo estudio. Esto lo tiene que haber hecho ella desde hace muchísimo tiempo. Esto no se aprende en un año. Esto tiene muchísimas horas de técnica. Es una de las cosas más difíciles de cantar. Es uno de los géneros más difíciles de interpretar, ¿no? En cuanto a vocalización, en cuanto a agilidad vocal, en cuanto a los distintos palos que tiene el mismo género musical, ¿no? Lo que hace Rosalía es una cosa más light, es una fusión. De hecho, el guitarrista tampoco diría yo que es flamenco, sino que es también una fusión que marca el tempo como lo necesita ella, pero es una fusión de cosas, ¿no? Que esto de repente puede traer un poquito de controversia de acuerdo a lo abierto o lo cerrado que tú seas de mente en cuanto a lo musical, ¿no? He escuchado, porque he vivido en Andalucía mucho tiempo y he ido a tablaos flamencos y lo he presenciado y me ha gustado porque es que me gusta mucho. A mí lo que hace Rosalía me impresiona porque yo sé de la complejidad.
está cantando en una tonalidad súper aguda, tiene un buen rango vocal, tiene unos muy buenos agudos, Rosalía. Probablemente nunca la hayas escuchado cantar de esta manera. Rosalía está muy preparada a nivel aéreo. Fíjense, chicos, que ahora en la parte comercial ella está haciendo siempre mucha coreografía y además canta en vivo. Y la vas a ver que es de las que menos tiembla a la hora de cantar. O sea, ella puede estar bailando y cantando al mismo tiempo, que es algo totalmente difícil porque ella tiene un entrenamiento previo vocal que le permite también hacer determinadas cosas, ¿eh? Juega mucho con la voz de cabeza, con la voz interna, va jugando, va moviendo ese sonido y obviamente la buena distribución del aire para durar tanto tiempo haciendo un hilo de voz, porque es un hilo de voz con el que juega ella. Otro más rico que yo. No sé cuánto tiempo tiene esto. Estoy completamente segura que muchos de los que están viendo este vídeo se están quedando ahora mismo de piedra, absolutamente. Rosalía tiene mucho, chicos. Rosalía tiene mucho. Por eso me molesta tanto cuando la gente dice que esa no canta nada, que no sé cuánto, no sé qué. Eso es porque no conocen todo lo que hay detrás. Una cosa es que ella se haya dedicado a lo comercial, que ella ahora esté usando ritmos como el reggaetón o pues merengue o lo que esté utilizando y lo mezcla con algunas cositas que vienen del palo del flamenco. Para llegar a ser global, pues hay que hacer un estilo de música y un sello propio, absolutamente. Además de todo el marketing, todo lo que tiene encima, tenemos que rescatar que Rosalía sí tiene una buena voz, sí ha evolucionado muchísimo a nivel vocal y se ha formado muchísimo para ser quien es hoy en día. Yo creo que es justo y es necesario que les muestre qué hay dentro de la Rosalía que conoces hoy. Chicos, espero que les haya gustado y mínimamente que les haya sorprendido este vídeo que les hemos enseñado. Muchísimas gracias a todos por suscribirse, por regalarme esos likes. Les mando un besito enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.